Hola a todos, Ini acá y el día de hoy vamos a hablar del KPMC. Lo que les voy a presentar hoy día viene de parte de una conversación que tuvimos con Tate en su entrevista sobre los rankings de los países y dije, qué hermoso contar con toda esta información. Para mí, la información es poder, es algo de lo que más me gusta y soy un creyente que los datos dan fuerza y hacen que todo sea un poquito más entretenido. Entonces dije, voy a revisar cómo funciona este sistema de ranking que hicieron en Corea para ver cuál era el mejor país y no me gustó. La verdad encontré que era un sistema bastante sencillo y que castigaba mucho algunas cosas que yo no comparto. Pero después me quedé pensando y dije, son solo 17 torneos. ¿Cuán difícil puede ser simplemente amarte una planilla de análisis para ti mismo? Y bueno, eso fue lo que hice. Y con eso conseguí una data para que conversemos de cómo han sido los resultados de la historia del KPMC. Pero el problema acá es que decidí dejar 2 años afuera. Sí, mi planilla, mis decisiones. Y dejé afuera el 2020 y el 2021, ya que el formato del torneo fue completamente distinto. Algunos me dirán que son datos que podrían ayudar a la región, tuvimos buenos resultados, pero no me gusta. No me gusta porque el sistema de torneo es completamente distinto al que no recuerde cómo fue el año pasado. Por ejemplo, eran pequeños grupos de 3 o 4 jugadores, los cuales los dos mejores de cada grupo iban a pasar al top 32. Y después son partidos de eliminación directa. Ese sistema encuentro es completamente injusto para todos los que no sean los de más arriba. Es decir, si llegaste a la gran final, probablemente eres de los mejores. ¿Ya? Pero todos los demás no. Entonces creo que es un mal resultado para decir si Argentina en este torneo quedó 16 o 32 o Chile quedó 33. Y además la mitad de tus miembros del torneo van a quedar en el mismo lugar. Eso no me gusta, va a dañar mucho la data y dije, no, 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 no está bien. Por lo cual decidí eliminarlos de la data. Por eso me quedé con 15 torneos que nos van a decir quién ha sido los mejores países, cómo nos ha ido como región, a quiénes les ha ido mejor y varios datos interesantes. Así que antes de ir a hablar de la data, comentemos por qué no me quedé con la información que nos dio la KPMC. Y vamos ahora a ver datos. Bueno, la KPMC tiene este ranking acá que dice, bueno, ranking, y nos dice un poquito quiénes son los mejores, perdón, cuáles son las mejores naciones cada año. Lo que hacen es separar a los jugadores en 4 grupos A hasta la B, o sea, A a la D, y separan los resultados en 4 cuartiles. Es decir, top 25, 26 a 50, 51 a 75 y 76 a 80. El problema con este sistema, que para mí esto está súper bien, me gusta el sistema, estos son los resultados del 2019, no me parece un sistema molesto, y al top 10 le suma diferencias de punto .1, es decir, el jugador que quede en la posición 10 consigue punto .1 extra para su equipo y para su país, y cada uno de los siguientes una décima extra. Entonces, por ejemplo, este año que China, el 2019, cuando China quedó primera, le sacó una diferencia de una décima de punto a Corea. Es un sistema bien fácil de entender, pero no me gusta que castiga mucho la no participación. Un país que haya fallado en un torneo, por ejemplo, este año no fue China. Ahora China, por ejemplo, es imposible que en los próximos 20 años supere a Corea en este ranking overall. ¿Ya? Esto tiene que ver con que, y ahora ellos están a 4,6 puntos de diferencia. Sí, a menos que Corea de repente sea desplazado como al lugar 10, y aún si fuera al lugar 10, la diferencia entre él y China ganando todos los años, sería 0,9 por año. Si somos lo más realistas, Corea no ha tenido posiciones bajo el tercer lugar, por lo cual podríamos asumir que la máxima distancia esperable en el corto plazo sería de 2 décimas de punto. Ahora está a 46 décimas de punto, serían 24 años en donde China tendría que sacarle todos los años 2 puestos. Podría ser primero o tercero todos los años. Y suena poco creíble. ¿Ya? Entonces esto le puede pasar a muchos países que hace que queden en posiciones más bajas. Porque pese a que, por ejemplo, no sé, Chile yo sé que faltó una vez. Y esto le valió un punto menos, mínimo.
diciendo que Chile quede en el último cuartil. Ese punto son 3 o 4 lugares. Y eso causa de que no me guste mucho este sistema. Hay varios países de Latinoamérica que no siempre han podido enviar jugadores y se veían muy castigados por esto. Y dije, ya, tratemos de hacerlo más limpio, tratemos de limpiar la data. Esto nos lleva a lo que creé. Creé una tablita muy sencilla donde dice de qué país es cada región, qué países están y todos los resultados históricos. Después fui agregando algunos datos, calculando algunos que me parecían interesantes para que los vayamos viendo todos juntos. ¿Hay alguno de ustedes que me puede decir, tal vez esa región no es la correcta? Así es como están en las páginas del KPMC, ¿ya? Porque todo lo que es Medio Oriente creo que estaban todos los países en Europa para este torneo, por lo cual van a estar dentro de Europa. Y esto nos da los 75 países que han participado en estos años, nos va a dar la gran tabla con resultados y posiciones. Entonces, como estos son valores absolutos, no me deja muy bien entender, la verdad, cuán cerca del primer lugar estuvieron. Porque, por ejemplo, el 2013, no sé, acá busquemos uno de América. Y que no sea Canadá, porque Canadá siempre le va bien. ¿Ya? Acá. Canadá quedó 30 el 2008. Pero ¿cuántos jugadores había en el 2008? Entonces, la verdad, para saber si este resultado es un resultado muy malo para lo que es Canadá, tendríamos que agarrar toda la data, ir, ver máximo y nos daríamos cuenta que Canadá quedó 30 de 68, igual en la primera mitad de la tabla. Eso no se siente tan intuitivo, por lo cual hice algo que para muchos va a ser una falta de respeto y transformé esto a posiciones relativas. Es decir, a percentiles. Con esto, nosotros lo que tenemos es que un jugador en la primera posición de 100 va a seguir siendo 1, pero si estuviera en el lugar 1 y habrían 200 jugadores, estaría en la posición 0,5. Y así un torneo de 200 y un torneo de 100 empezarían a normalizarse teniendo como la misma dispersión. Esto la verdad, como todos los torneos son de menos de 100, no me preocupaba que alguien me dijera, oye, pero Inni, te van a caer números menores de 1. No era una preocupación. Entonces, lo que produjo es esto. Nos lleva en modo porcentual a entender cuál es la posición que quedó. Y también está la lógica de que tu número es menor. Por ejemplo, una posición 1 cuando somos más es más difícil que cuando somos menos. En un torneo de 16 personas ganarlo es más fácil que en un torneo de 100 personas. Es por eso que el número también va a ser menor. Y hicimos eso con los datos de todos los años, y si se fijan acá hay países que participaron una sola vez, y luego nos va dando los resultados de cada uno de ellos. Fui sacando varios datos que creo que nos van a servir, pero esto llevó a todo a un término relativo. Es decir, el mismo caso de Canadá. ¿Dónde tengo a Canadá? Acá, en el año que le fue mal, él quedó en una posición que sería como 44 de 100. Si hubieran habido 100 jugadores, él habría quedado en la posición 44, estando en el top 50%, pero fuera del 25% superior. Este es el modo que decidí que íbamos a analizar esto, porque a mí es como me gusta la data. Y si se fijan, acá ni siquiera tengo el 2020 y el 2021, son retráctiles porque decidí no usar sus datos. Sé que les tapo una parte de la gráfica, perdonen por eso, pero creo que mientras lo más grande posible se vea la gráfica va a ser mejor. Y creo que va a ser raro estar hablando tanto tiempo sin verme. Podría ser más normal. Probémoslo. Bueno, eso sería un poco el tema de cómo armamos los datos. Creo que siempre es importante esto para entender un poco lo que se hizo. Y ahora vamos a ver un poco los datos en sí mismos. Para esto, la primera pregunta que me hice es cómo le fue a Latinoamérica. Por eso vamos a ir acá. En el cuadro de la derecha tengo solo los países latinoamericanos que han participado en el KPMC. Mientras más cerca de la parte inferior del cuadro es que vamos teniendo los mejores resultados. Se fijan, acá está separado en 4 grupos, de 100 a 75, de 75 a 50, 50 a 25 y 25 a 0. O sea,
Y es fácil a simple vista darse cuenta cuáles son los mejores países de nuestra región. Podemos ver que Canadá y Estados Unidos son los que están realmente en la mejor posición. Pero ellos no cumplen una de las cosas que me gusta para ver esto. Entonces, podríamos haberlos sacado. Ya, quiero dejarlos porque nos van a ayudar mucho a entender un poco la data. Luego de ello, podemos ver que México tiene varias posiciones en el tope, pero también tiene resultados en peor posición en la parte superior de este gráfico. Mientras más arriba y más junto estamos, peor va a ser la posición. Este es un gráfico de dispersión que nos permite ver cuán separados están los resultados de cada país. Creo que hay algunos países que muestran un poco su realidad. Tanto Canadá como Estados Unidos, si se pueden fijar fácilmente, estamos solo en el cuadro superior. ¿Ya? Y luego podemos ver países que tienen una diferencia más grande entre sus participantes. Entre ellos, podríamos decir que está México. México ha tenido dos jugadores con las mejores actuaciones de Latinoamérica, en Abraham y Emil. Y luego tuvo un año donde quedaron en el top 25%, que este fue Vladimiro el 2006, y luego no tuvo las mejores actuaciones. Además, acá hay un gap súper grande entre un 25 y un 45. Y después resultados bien separados entre ellos. Por otro lado, en unas esquinas completamente distintas están Guatemala y Panamá, donde todas sus participaciones han estado siempre en el cuadrante inferior y muy pegados una a la otra. Otro de los países que yo creo que tiene un resultado bastante cercano entre sus representantes es Venezuela. Venezuela nunca ha llegado al 50% superior, pero al mismo tiempo nunca ha estado entre lo peor. Si se fijan, hay un gap entre el peor venezolano que quedó en la posición 86 de 100, el 2010, no llegó, estuvo a 14% de la peor posición, y esto ya es una mejora. Otros países como Perú que tienen resultados bastante parejos, pero probablemente la dispersión más extraña acá podríamos decir que la tiene Chile, en donde tenemos una parte muy grande de jugadores apelotonados en un resultado no muy potente. Es decir, tenemos un grupo, la gran mayoría de nuestros representantes, que queda con un resultado creo que es inferior al 80%. Sí. En el peor 14% del torneo. ¿Ya? En el peor octavo del torneo tenemos a casi todos los representantes chilenos, menos 4. Después tenemos acá creo el 2018, no, 2013 Agustín Antonissen, una muy buena actuación. Después tenemos mi actuación del 2018, Atate este año, que es una de las dos actuaciones sobre 50% que tiene Chile. Felicitaciones para ella. Y luego tenemos el año en que Avelio nos representó y quedó top 10. O sea, en ese año quedó en la 9ª posición. Y eso hace de que en el gráfico que les mostré antes, es decir, en esta tabla, Chile tenga un punto 2. ¿Ya? Que hace que desempatemos, por ejemplo, con Portugal. Este gráfico nos permite darnos cuenta de eso. Yo creo que tal vez lo otro interesante es ver este caso. Estados Unidos, para el que no sepa, el 2011 tuvo un problema para mandar un representante y un jugador estadounidense que vivía en Corea le ofrecieron que participara representando al país. Este jugador está muy lejos de tener el nivel de los otros representantes del país, por lo cual se esperaba un resultado bastante bajo. Fue así como sucedió que el representante de Estados Unidos haya quedado en esa posición. Si se fijan, después de eso, la peor posición fue quedar en una posición del 33%. Creo que este año no fue top 10, fue como 15. Creo que estuvo... Uy, no recuerdo. Creo que... No estoy seguro si estuvo en el top 16, que había premios especiales para el top 16. Pero bueno. Estos serían un poco los resultados, pero ahora vamos a la tabla. La tabla nos va a dar más datos y voy a reaparecer ahora con la tabla ya que no tapo información importante. Entonces, acá estábamos viendo una tabla con todos los resultados, pero después dije, ¿cuál es el promedio? El promedio nos va a decir un poco cuáles son los países que, en promedio, mandan representantes que tienen un mejor resultado. La tabla ya está ordenada de ese modo y nos podemos dar cuenta que pese a que, por ejemplo, Chile tenía la tercera mejor posición de Latinoamérica histórica, bueno, la verdad es que al mismo tiempo
su porcentaje solo supera a 5 países de nuestra región, ¿ya? Estando en la posición 6 de 14, desde abajo, es decir, la posición 8, 9, 9 de 14. ¿Ya? Es una posición bastante mala si lo pensamos que tenemos un outlier que aumentó mucho nuestro promedio. Por su parte, Canadá, gracias a esta mala actuación de un año de Estados Unidos, le va ganando a Estados Unidos en los datos. Si seguimos así, podemos ver que México y Argentina son los siguientes dos países con mejores resultados promedio. Eso pese a que ningún jugador argentino ha logrado quedar en una posición del primer cuadrante, es decir, del 25% superior del torneo. Aún si consideramos eso, que es un tema que yo creo que es bastante fuerte, es un poco en promedio y tiene que ver con esta dispersión que ya habíamos dicho que tenían los jugadores mexicanos que los iban a representar. Luego viene Colombia y luego viene Uruguay. Y alguien me va a decir, oye, no recuerdo que Uruguay tuviera resultados tan buenos, sea un país tan fuerte. Y esto es difícil verlo acá, así que vamos a ir a la tabla de lugares, vamos a buscar a Uru. Y Uruguay tenía una relación de que había participado en los primeros años. Si se fijan, su última participación fue creo que el 2013, 2012. ¿Ya? Acá hay jugadores con harto nivel, bien consagrados, ya como de lo mejor de Uruguay y luego no participaron por muchos años en este torneo. Además recuerdo que el 2020 Alfonso Artigues jugó porque jugó con Tata y por eso lo recuerdo y tuvo una buena actuación. Pero como decidí que esos datos no iban a ser parte de la data oficial de esto, no apareció nuevamente en la tabla. Entonces Uruguay, después viene Brasil, Venezuela y Chile. Para cerrar esta tabla podemos ver que está Perú. Perú ha ido varias veces uno de sus representantes que ha tenido buenas actuaciones, pero no todos los otros han tenido los mismos resultados. Luego está Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Panamá. Acá quiero que veamos datos que creo que son interesantes. Primero vamos a ver esto. Top 10%. ¿Qué porcentaje de tus participaciones, porque todos los países han participado distinto número de veces, has conseguido ser un jugador top? La verdad, Canadá la mitad de las veces ha llegado al top 10. Sí, esto es top 10, no top 10%, creo. Sí, es top 10, es top 10. Voy a dejar así, top 10 en porcentaje. Ya, Canadá, acá decidí decir top 10 porque igual somos cuadrados pese a que traté de hacer todo relativo. Es fácil de entenderlo. ¿Cuántas 10 mejores posiciones han tenido? Canadá tuvo más de la mitad y Estados Unidos 2 de cada 3 años queda en una de esas posiciones. México, 2 de sus participaciones queda un 13,3% y Chile, una de sus participaciones sumando un 7,7%. Luego la pregunta es, ¿cuál ha sido tu mejor participación? Y ahora vamos a reagregar a todos, porque eso nos dio una lista de que solo 4 países han tenido un top 10 de lo que es Latinoamérica. Y nos vamos a dar cuenta fácilmente de que ahora podríamos ordenarlo por la mejor actuación de cada país. Y tenemos que Canadá ha tenido la mejor actuación de todos los países, seguido por Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, y ahí hay un gap. La mejor actuación de Uruguay no alcanzó a entrar a la primera mitad del torneo. ¿Ah? Esto ya pasó lo mismo con Perú, Venezuela, que estuvieron bien cerca, y Costa Rica, que tuvo un 59,7. Vamos a buscar a Costa Rica. Esta actuación fue en el 2003. Ya, luego tenemos Ecuador. Y Guatemala y Panamá siempre han tenido unas actuaciones no tan buenas, pero acá a veces la intención es participar y tener una buena experiencia. Ahí están sus resultados. La peor actuación, para mí era interesante poder ver cuál era la realidad. Canadá, si se fijan, su peor actuación igual está en la parte superior de la tabla. Pero lo que es interesante de ver esto, que no se ve fácilmente en el cuadro que tenemos a la derecha, es qué equipos o qué países han quedado alguna vez en el último lugar del Congreso. Si nos vamos a dar cuenta, México, Chile, Brasil, Costa Rica y Ecuador
han tenido al jugador representándolos en la última posición del torneo. ¿Ya? Estados Unidos no, pero para ellos un 94 es como para nosotros quedar últimos. Así que podríamos decir que ese 94 les debe doler tanto como los otros resultados. Panamá, pese a que dijimos que era la peor actuación en promedio, que había tenido el mejor lugar en la historia para ellos, igual nunca ha sido último. Lo mismo pasa con Guatemala, y esto significa que siempre que han jugado, al menos han sacado la cara y no ser el último equipo en el torneo. ¿Qué más ven acá? La última pregunta que me hice es ¿cuántas actuaciones sobre 50% teníamos? ¿Ah? Y ahí está. Solo tenemos 7 países que han tenido alguna actuación en la primera mitad de la tabla. Canadá, como lo dijimos antes, todas las veces que ha participado ha quedado en la primera mitad. Estados Unidos tiene una falla teniendo 93%. Argentina tiene un 40% de participaciones. Hay que considerar que no encontré ningún resultado de Argentina con Fernando. Yo sé que Fernando jugó el año que fue online, pero por ejemplo la mejor actuación de Argentina el 2017, que vamos a la del 2017 debe ser el 13º. No, espera. 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, acá. Fue acá con Santiago Tavares, uno de los miembros que más seguido ha venido a este congreso. ¿Ya? Entonces, hay poco que poder decir ahí. Sin Fernando, tal vez si Fernando hubiera ido alguna vez al congreso, o sea, a este torneo en Corea, los resultados argentinos serían distintos. Pero Santiago es un jugador de muy alto nivel y ha llegado hasta esa posición. 40% de las veces han estado, un número muy bueno. Brasil, una de cada 3 veces que llega en la primera mitad del torneo. Colombia, un 30% de las veces. México, un 26,7%. Y Chile, un 15,4%. En el caso de Chile, yo sé que estos son solo 2 veces, Renate y Abelio. Yo recordaba que yo no lo había logrado. Y sabía que hasta que Renate participó este año, mi actuación era la segunda mejor. Así que, felicitaciones. Esos serían como los datos de Latinoamérica. Pero vamos a la última parte de este video. Vamos a hablar de cómo está el mundo hoy en día en el Congreso. En el Korean Prime Minister Cup. Antes de eso, había una pregunta que esto es como for the rules. Me senté y dije, ¿cuáles serán los jugadores que más veces han ido? Porque yo tenía esta sensación de que siempre veía a Santiago Tavares en ese torneo. Pero después dije, oye, recuerdo que Tate, o sea, que yo y Camelo, o yo y Tate, no me acuerdo, también estaba Kenji cuando nosotros fuimos. Entonces, digamos, ¿cuáles fueron los jugadores que más han participado? Se quise trampa porque el número 1 es Amir Fragman. Este fue el jugador con más participaciones, Amir Fragman. Las fotitos en la página del KPMC se veían muy chicas, así que aproveché estos. En la segunda posición tenemos a Kenji. Amir ha participado 6 veces por Israel, eso sí. Kenji ha participado 5 veces por Perú. Y en el último lugar, con 3 actuaciones en estas 15 oportunidades, estuvo Santiago Andrés Tavares. Así que ahí están nuestros 3 jugadores con más participaciones. Ahora vamos a ir a hablar un poquito del mundo y para esto voy a desaparecer de nuevo. ¿Por qué he decidido desaparecer? Un poco para hablarles ahora de las regiones. Si vamos región del mundo, van a haber datos que nos parezcan extraños. Lo primero, que era un dato interesante, creí, era saber cuántos países eran de cada región. Y nos podemos dar cuenta que la mitad del torneo es de Europa, 18 países de Asia, 14 de América, y entre Oceanía y África hay 5 países. Pero la primera gran pregunta que nos deberíamos hacer no es esa, sino que es ¿cuál es el total? ¿A qué me refiero con esto? El total acá es el promedio de tus actuaciones de los miembros del continente y nos podemos dar cuenta que van ganando, sin lugar a dudas, Oceanía.
Esto es un poco de tren porque Oceanía solo tiene dos países, Nueva Zelanda y Australia, dos países de buen nivel que suelen tener grandes actuaciones. Y esto nos lleva a que Asia esté en la segunda posición por una diferencia tan baja, con 16 países más, que podríamos asumir que Asia es uno de los mejores continentes, obviamente, en este juego. Esto también tiene un poco que ver que, pese a que sabemos que los mejores países, los países que están peleando las copas año a año, están en Asia, también hay muchos de los que tienen malos resultados. Luego tenemos a Europa con un 54% como promedio de la región, América con un 67% y África en la última posición con un 73,9%. Esto habla de que tal vez todavía estamos muy lejos de las grandes ligas, chicos. Y hay que ir viendo cómo podemos mejorar como zona, como región. Cuando hablamos del top 10%, también esto cambia porque si vamos así, ¿qué porcentaje de tus participantes quedan en el 10% o el promedio de las veces que los jugadores de la región quedan ahí? Asia va ganando, pero muy, muy alto, 31%, top 10, perdón, no top 10%, top 10. Y América tiene un 10,1%. Es un poco tramposo esto porque la verdad hay solo 4 jugadores americanos que hayan quedado en esto, pero eso infla los porcentajes. Este es un dato un poco mentiroso. Así que vayamos a ver Best and Worst. Obviamente la mejor posición que ha tenido Asia es primer lugar porque los 15, los 17 podríamos decir, primeros lugares de este torneo todos han sido para Asia. Pero luego de esto podemos ver que América, o sea, perdona, que Europa tuvo una posición de 3,8%, fue un tercer lugar. No recuerdo si fue el año de Ben cero, pero recuerdo que Ben quedó tercero, ¿ya? El 2019. Luego tenemos el torneo en el mejor lugar de América, este fue el 2017, Abraham, que quedó en cuarta posición. Y en África, creo que fue Rose Duke cuando quedó sexto. O fue cuando quedó. Creo que fue sexto ese año. Ahora, un dato que es interesante ver es el worst, la peor posición de cada continente, y nos podemos dar cuenta que Oceanía nunca ha quedado en la última posición, siendo el único que tiene esa situación. Ah, Para cerrar, ¿qué porcentaje de las veces tus jugadores quedan en la primera mitad? Acá el primer dato interesante es darse cuenta que Oceanía va a la cabeza, pero como ya dijimos, al tener solo dos participantes y que suelen ser fuertes, esto no es algo tan difícil. Pero Asia, por su parte, un 58%. Acá muchos le levantarían las antenitas y les parecería un poco extraño, pero la verdad, y lo que sucede, es que varios de los participantes de Asia también están en las peores posiciones compitiendo con Latinoamérica muchos de los años. Filipinas sería un ejemplo de esto. ¿Ya? Y eso hace que este número esté mucho más desinflado que lo que podían creer a buenas y primeras. Luego viene Europa. Europa tiene la mitad de los participantes, pero también la mitad de sus participantes suelen quedar en los primeros 50, en la primera mitad del torneo. Esto yo creo que es bastante interesante y nos habla del trabajo que han hecho en Europa para esto. América, por nuestra parte, es solamente una de cada 4 representaciones que dan en esta primera mitad. No creo que sea un gran resultado y creo que este porcentaje puede estar siendo muy apalancado por algunos países. Pero aún así, un resultado tal vez que deberíamos esperar ir mejorando año a año de acá al futuro. Si nos damos un poco cuenta de esto, voy a agarrar solo el 2022 y voy a hacer acá una vista muy muy rápida. Vamos a ir a América. Se dan cuenta, el 2022 tuvimos solo dos jugadores que quedaron, no, perdón, tres jugadores que quedaron en la primera mitad. Ya, y igual es un resultado un poco triste porque estamos siendo siempre apalancados por Canadá y Estados Unidos. Si estuviéramos hablando de América Latina, nuestros resultados serían extremadamente peores. Pero está hablar de regiones y regiones es hacer trampa muchas veces. Así que vamos a hablar de lo interesante, nación a nación. Lo primero que quería decir es que tal vez lo más entretenido es que a diferencia de lo que decía el dato de la KPMC, de que Corea está en la primera posición, cuando veo los resultados promedio es China. China está en la primera posición de este torneo. China ha ganado una vez más este torneo que Corea. ¿Ya? Es normal que le vaya ganando.
Y todas sus participaciones de ambos equipos han estado siempre en el 10%, en el top 10. Ya el mejor lugar es el primero, pero con una diferencia. Y super lugar, acá hay una diferencia, es que para China ha sido un cuarto lugar, pero para Corea fue un quinto. Esto puede cambiar un poco aún más esta pelea. Pero la segunda discusión que siempre tenemos es cuál es el segundo país. ¿Cuál es el segundo país? O sea, sabemos que es China-Corea, primer escalón, pero el segundo escalón de nivel era Taiwán, Hong Kong, Japón. Japón mantiene esta posición. ¿Ya? No sé si la dinámica va a decir que han ido cambiando en el tiempo y tal vez cada vez está más cerca a los otros de pasarlo, pero Japón mantiene este tercer lugar bastante claro todavía, ¿ya? Seguido por Taiwán y Hong Kong. El país con mejor resultado de Europa es República Checa. Se fijan, República Checa no solo ha tenido un 17,5, un número bastante potente en la sexta posición de este ranking. Japón y Taiwán han tenido un año cada uno fuera del top 10. Para Japón ese año fue tan grave que el jugador pidió disculpas. Eh, no, eso fue en el torneo de Japón, cuando perdieron disculpas. No sé qué habrá pasado esa vez. Bueno, en República Checa tienen no solo eso, sino que 2 de cada 3 veces están en el top 10. Su mejor posición fue un 7,4% de ser entre 6 y séptimo lugar. Y nunca ha estado bajo del 50% superior. Esta es la misma institución de Canadá y Estados Unidos, hemos hablado mucho de ellos, me los voy a saltar. Y en el noveno lugar, visto por el total, tenemos a Tailandia y después tenemos a Francia. Hay una diferencia súper grande entre ellos y que Tailandia, el 40% de sus veces es top 10, solo una vez no ha estado en la primera mitad. ¿Ya? En cambio, Francia, su mejor lugar es peleando el top 10. ¿Ya? Si se fijan, tiene un 26,7% de top 10, pero su mejor posición es un 13,2%. Para que se hagan una idea, esto tiende a ser un noveno lugar, puede que sea un octavo. Entonces yo me equivoqué y Vencero no fue el tercer lugar de Europa. El tercer lugar de Europa debe venir por Rusia. Es Ilya Shishkin hace muchos años. El tercer lugar fue en el WAC. Ilya Shishkin antes de que fuera profesional. Y no sé cuál es el de Rumania, eso igual está interesante. Después tenemos a Rumania con un 28,5, 86,7 veces han estado en el 50% y 26,7 el top 10. Pero vamos a cambiar, vamos a ordenar esto por otra variable. Creo que es interesante saber qué países han estado siempre en el top 10. ¿Ya? Nepal ha jugado una sola vez, un poco trampa todos sus resultados. Creo que ha jugado una sola vez. La primera mitad podemos ver, ¿ya?, que Holanda cumple esto, Islandia una sola representación, República Checa y Canadá. ¿Ya? En el siguiente escalón podemos ver Estados Unidos, Tailandia y Alemania. Alemania yo creí que iba a estar en una mejor posición. ¿Ya? Su peor resultado histórico es un 68,5, eso castiga mucho, como ya lo vimos en el caso de Estados Unidos, y puede ser un poco la explicación de esto. ¿Ya? Entonces, cuando vamos viendo país por país, esto igual puede ser interesante. Quiero solamente mostrar un dato más. Vamos a ver cómo habría sido esta realidad para Europa. Y vamos a ordenarlo por total. Ya. Podemos darnos cuenta de que está República Checa, Francia, Rumania, Rusia y Holanda. Yo creo que el hecho de que hace mucho tiempo que el mejor jugador ruso es profesional y quedó fuera de este torneo es algo que hizo que estuviera más lejos Rusia de tener mejores resultados. ¿Ya? Ucrania y Alemania, Ucrania tiene la misma situación que Rusia, sus mejores ya han sido profesionales. Y Alemania, en cambio, no. Sus jugadores top siguen siendo top en Europa y probablemente van a seguir teniendo buenos resultados. ¿Ya? Después tenemos Hungría, Finlandia, Israel con Amir, Islandia, pero mantengo que es un poco de trampa, y Polonia. Tal vez la parte más baja de este cuadro puede ser interesante, donde tenemos Armenia
Latvia, Kazajistán, Bulgaria, Marruecos y Chipre. Chipre suele estar al menos varios años con nosotros como Portugal. Yo creo que por el top de Latinoamérica estaría en esta parte, o sea, no el top, pero gran parte de nosotros estaríamos por acá en la tabla de ellos. Y vamos a volver a conversar, porque esos serían los datos que tenemos sobre el mundo en el KPMG. Quería empezar a contar un poco más sobre qué era esto, qué nos decía la data, cómo íbamos. Y la verdad, espero que la hayan pasado tan bien como yo en este video. Me encantó hacer esto. Si les gustó este tipo de videos donde hablamos de datos, de cómo van los países, cómo van los equipos, cómo van los jugadores, podría jugar con muchos más datos para tener cosas de las cuales hablar. ¿Ya? Y querría saber un poco su opinión al respecto. ¿Qué opinaron de este tipo de video? Es muy distinto a otras cosas que hago. Esto fue como, revisemos un torneo y pasemos la super. Quería hacer lo mismo con los torneos euroamericanos, pero creo que somos medios malos para tener la data. No está tan fácil como la del KPMC. Una pena. Pero si les gustaría algo así, díganme y veo qué puedo hacer que nos lleve a tener tal vez, solo tal vez, un poco más claridad de cómo está nuestro mundo del God Amateur. Iré acá con ustedes de nuevo y espero que hayan disfrutado este extraño y distinto video. Chao, chao.